y yodada. Lo voy a escribir para que lo... Y bueno, también en mi campaña de que decirles de que todo lo que llega a su mano, léanlo, que es gratis. Sal recristalizada y iodada. Iodada. Recristalizada y iodada. La recristalización es porque esa sal bruta que llega a las plantas que la recristalizan, la disuelven con agua y entonces todo lo insoluble que trae esa sal, estoy refiriendo a la sal bruta, ¿qué cosas de lo que hablamos ayer en una salina acompaña a la sal bruta? Se recuerdan que eso es una costra que se seca y queda pegada a la tierra, y cuando eso se despega, ¿qué trae? ¿Qué va a tener adherido? Ok, para que les sirva de ejemplo. En Puente Real, cuando uno va bueno, no sé, en este sentido, en Puente Real, si uno va, sigue de largo, digámoslo así, de largo que no se mete para como si fuera Aico, sino que sigue de largo. A ambos lados, ahorita no, ahorita es época de lluvia y creo que eso está húmedo, tiene agua. Pero en época de sequía, hasta hace como mes y medio atrás, eso se veía, uno pasaba y uno veía una costra de sal. No sé si han visto, han pasado por allí. Sí, profe, Sí, yo sí he profe, sí he pasado y visto. sí me he dado cuenta. Ok, esa costra de sal es efectivamente que el suelo ahí está a un nivel bastante bajo, yo diría que prácticamente el nivel del mar, y todo ahí simplemente a veces eso se llena de agua salada y el sol la seca y hace ciclos repetidos y se forma una costra de sal gruesa. Y en algún momento, hace como, ¿qué? Más de 10 años, cuando había escasez de todo, cuando digo de todo, era que escasez, si se recuerdan, para conseguir hay un paquete de harina pan, era todo un martirio. Había gente que se dedicó a explotar, a sacar esa sal y venderla. El problema entonces es que la sal, a pesar de que la sal, por ser sal, limita mucho el crecimiento microbiano, esa sal, el agua que acompaña esa sal, esa sal, ¿cómo llamarlo? No es un agua de mar, sino es un agua que está cochina de todo. Entonces, pero sí me dijeron personas que efectivamente de Boulevard de Barcelona vendían esa sal, bueno, para quien la quería comprar. Extraída de ahí mismo de esas salinas naturales que están allí pasando de largo por Puente Real. Ok, entonces la sal bruta, cuando la extraen, una de las cosas que trae es tierra, charco, cualquier cosa que haya caído ahí en esa salina, cuando lo raspan, bueno, eso es sal bruta. Y repito, entonces, dentro de las cosas insolubles que van a ver allí, es tierra, arena. Además, repito, de cualquier animal que haya ido allí y se haya muerto o lo hayan tirado muerto, cualquier cosa que sea ahí y que no sea soluble en agua, entonces eso es insoluble. Y dentro de las cosas insolubles pueden ser unas que son más livianas que el agua, las cuales van a flotar, y unas más pesadas que el agua que van a ir al fondo. Y me estoy refiriendo a este proceso de saturación de la salmuera. Entonces, donde la sal bruta, por si acaso, estoy presentando, dígame si, por si dice, mira, profesor, yo no sé qué está hablando usted, confirme que están viendo lo que estoy presentando y que lo están viendo bien y que estoy moviendo la mano alrededor de la saturación de la salmuera. Sí, sí se ve, profe. Muchas gracias, porque el silencio
El silencio me atormenta porque pienso que es que se fue la transmisión o... Ok, entonces, lo que estamos hablando es que la sal bruta se disuelve con el agua y para separarla de todas las cosas insolubles que vienen con la sal. Y esas cosas insolubles, repito, habrá cosas más livianas que el agua, las cuales flotarán, y más pesadas que en el agua y en cuyo caso entonces se hundirá. ¿Okay? Entonces ya hay una primera proceso de separación en este proceso de disolver la sal para crear una salmuera. Entendiendo salmuera, una solución concentrada de sal. Creo, lo dije recientemente, pero como les digo, las clases no me recuerdo si fue con ustedes, pero hablé recientemente sobre distintas concentraciones de sal. Creo que no fue con ustedes. No fue con ustedes, ¿verdad? Realmente eso no me suena, profe. Debe haber sido con el laboratorio de operaciones. Entonces, en orden de concentración salina tenemos salmuera. Salmuera tiene una mayor concentración que el agua de mar. Y el agua de mar tiene una mayor concentración que el agua salobre. Y el agua salobre tiene una mayor concentración que el agua dulce. Dulce. Entonces, ese es el orden de salinidad de soluciones a cosas que tienen agua, perdón, agua y sal. Entonces, la salmuera es la más concentrada y de hecho, la sal alcanza un punto de saturación, es decir, va a haber un momento en que a pesar de que uno le agregue más sal a una solución y lo agite y no pasa nada porque no se disuelve, ya alcanzó la saturación. Eso es una salmuera en el entendido de lo que estamos viendo acá. Sí, lo que sale acá. Esta corriente es una salmuera. Cuando lo digo entendido es porque coloquialmente uno llama a algo que está salado salmuera. Y bueno, ok, no hay problema. Pero desde el punto de vista de nosotros, una salmuera ya está definida por una solución concentrada. Perdón, solución concentrada, no, saturada del sólido que esté disolviéndose en el agua. ¿Alguna pregunta? La pregunta que tendría que hacer es ¿qué es agua salobre? ¿Y dónde se encuentra eso? Y como no la hicieron, entonces bueno, ya se las hago a ustedes y algunos seguramente estarán buscando ahí ¿en qué? En la red. El agua salobre es el agua que fíjense que tiene un contenido menor de sal que el agua de mar y eso es típico de lagunas o lagos. Hay algunos lagos, especialmente el lago de Maracaibo, tiene agua salobre porque el lago de Maracaibo principalmente se alimenta de ríos que terminan allí en el lago de Maracaibo, de toda la zona oriental, del sur y del oeste del lago de Maracaibo. Ahí convergen un poco de ríos. Pero a su salida al mar, cuando sube la marea, el agua de mar entra al lago. Y entonces, bueno, ya saben que entonces el agua del lago Maracaibo no es ni salada, es decir, tiene una concentración del agua de mar, ni tampoco es totalmente dulce. No es agua de río ni un lago así que no tiene, que solamente le llega agua dulce. Entonces, salobre es eso. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, está bien. Entonces, el proceso de disolver el agua con la sal, repito, entonces es despojarla de todos los contaminantes no solubles que vengan acompañando a la sal bruta y producir una corriente saturada de cloruro de sodio. ¿Hasta ahí está bien?
Fíjense que todo lo que no se es soluble y es más pesado que el agua, bueno, se acumula en el fondo de esta piscina. También se conoce como piscina de saturación. Y lo que va al fondo, bueno, son lodos. Eso se acumula allí y se retira, supongo que cada cierto tiempo, intermitentemente. ¿Ninguna pregunta hasta ahora? Entonces, lo que sale acá tenemos una solución de salmuera. Para tener idea, la salmuera tiene una concentración de 300 gramos de cloruro de sodio por litro de solución. Eso, de todas maneras, aparece acá en el diagrama de flujo. De hecho, más ahorita vamos a ir al diagrama de flujo, pero eh, hay concentraciones, bueno, temperaturas hay poquitas, pero lo que acabamos de ver es esto que está acá, una piscina de saturación o saturador, y donde, repito, se obtiene una salmuera. Todo lo no soluble, entonces, y más pesado que el agua, se va al fondo de esta piscina de saturación. Y lo importante entonces es tener una salmuera concentrada, bueno, una salmuera concentrada, una salmuera saturada o una solución salina de cloruro de sodio saturada. La concentración, por cierto, la concentración que nadie lo preguntó, ¿hasta qué hora tuvieron clase hoy en la UDO, muchachos? Algunos como Yo no sé lo un poquito demás, más de pero... las 9, profe, Exacto, pero yo es porque también. teníamos parcial. Ok, porque creo que los de última carga estaban, que creo que tienen clase hasta las 3 de la tarde, una cosa así. No, entonces ustedes llegaron temprano a su casa. Bueno, en mi caso sí, profe. Ok, bueno, está bien. Me alegro. 3. Estaba viendo Vela. Ok, entonces, no, porque los estoy sintiendo así como un poco flojos, pero puede ser solo una percepción mía. Ok, entonces, repito, el proceso de saturación es primero producir una solución saturada de cloruro de sodio. ¿Por qué saturada? Porque así lo exige el proceso de electrólisis. Fíjese, ya va, iba a decir dos cosas, pero me paré ahí porque hice una pregunta y como que nadie respondió. Sí, les decía que creo que dice, si la salmuera tiene una concentración de 300 gramos de cloruro de sodio por litro de solución, ¿cuánto es la concentración del agua de mar? ¿Alguna idea? Sí, sabemos que es menor de 300, ¿no? Pero, bueno, espero que no se les olvide, porque ya saben que a quien le van a preguntar de cuánta es la concentración del agua de mar en una reunión donde haya gente de distintas disciplinas, es a nosotros. ¿Ok? Entonces, la concentración del agua de mar es 100 veces menos, es decir, 3 gramos por litro. 3 gramos de cloruro de sodio por litro de solución. Para que entonces vean que la salmuera está bastante concentrada. Es decir, la salmuera tiene una concentración de 100 veces superior al del agua de mar. Y de ahí no pasa, recuerden que está saturada. Y una vez que está saturada, no se le puede, el líquido no puede seguir disolviendo un sólido. De hecho, si eso lo digo todos los semestres y por supuesto también se lo voy a decir a ustedes. Si ustedes le dan un beaker y le dicen, mira, por favor, comprueba si esta solución está saturada. Y suponemos que es cloruro de sodio para que no poner
no sé, un sólido extraño ni nada, sino cloruro de sodio. ¿Cuál es la manera más sencilla de verificar si está saturado o no? Profe, por presencia de sólidos o de partículas en el líquido. Bueno, si hubiera partículas de sal en el líquido, sí. Y eso es definitivamente una prueba. Pero aquí está más difícil. Es decir, te la dan sin partículas de sólido. ¿Ok? Y te dice, mira, comprueba si eso está saturado o no. Y no sé si entendieron, Anabela, ¿no? Es decir, una solución saturada se evidencia fácilmente si hay líquido, perdón, si hay sólidos en el líquido. Y esos sólidos uno lo agita un poquito y ahí siguen ahí en el fondo, definitivamente está saturada. ¿Ok? Pero como les digo, la pregunta no era tan sencilla, sino, no, nos dan el beaker sin sólido y nos dicen, ok, ¿está saturada o no está saturada? Y bueno, le dan un laboratorio para que ustedes tengan todo lo que quieran. ¿Alguna idea? Fíjense que para preguntas de ese tipo es justamente por la cual a uno le pagan después de que se gradúa. Por tipos de preguntas de que hay que darle, ay, perdón, contranque. Ese tipo de preguntas que hay que darle respuestas con lo que uno tenga en la mano. Y en este caso, de ese experimento en el que no le den un beaker de una solución y dice, mira, tiene que comprobar si está saturado, uno preguntaría, mira, ¿y cuál es el sólido? Mira, cloruro de sodio. Ah, cloruro de sodio. Ah, qué bueno. Eso hace la prueba más barata. Porque lo único que uno tiene que hacer es agregarle una cucharadita de sal y agitarlo y ver si realmente se disolvió. Echar unos granitos, no una cucharadita, un poquitico de sal, unos granitos de sal como para que uno los revuelva y ver si se disolvieron, no estaba saturada. Si se quedaron así igualitos, está saturada. ¿No les parece bien el experimento? Sí, profe. De hecho, sí, profe, también después de que habló se me había ocurrido eso. Ah, ok. Sí, bueno, entonces ya les digo, la mayoría de las cosas por las cuales nos pagan a uno son por respuestas de ese tipo, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, justamente por eso que uno tiene que después enlazar todos los conocimientos, unir los puntos. Como decía Steve, el de Apple, Steve Jobs. Steve Jobs siempre insistía, la cosa es enlazar los puntos. Y enlazar los puntos, bueno, no lo puede interpretar de muchas maneras, pero supongo que es esa habilidad de tener conocimientos que uno no sabe a veces que tiene, y bueno, conectarlos con otro y entonces hacer así cosas maravillosas. Ok, iba también a mencionar otra cosa, acá es la saturación. Ok, no, lo que iba entonces a mencionarle era que la electrólisis se tiene que dar con una solución muy concentrada de cloruro de sodio. Y por eso entonces es que tenemos que crear una solución saturada. Dice, ok, no entiendo lo que está diciendo, por qué está insistiendo tanto que tiene que ser saturado. Bueno, porque uno pudiera, en lugar de sal bruta, usar directamente agua de mar y pasar por todo este proceso y llegar acá al electrólisis con una concentración que en lugar de 300 gramos de cloruro de sodio. Un momentico, José. Hola, José, ¿cómo estás? Ah, ya va. Hola, José, ¿cómo estás? Tenemos ya que como unos 20 minutos de comenzamos. Y estamos hablando del proceso. Buenas tardes. Y estamos hablando. No, yo no tengo luz. ¿Ok? La luz se fue justo a las 5. Estoy a pura fuerza de batería ¿de qué? De la laptop y un UPS para el router y el modem. Ok, seguimos. Entonces,
lo que estamos hablando, repito, es muy interesante porque uno dice, ¿por qué creen ustedes de que no se puede hacer entrar, o mejor dicho, que estas plantas se alimenten directamente de agua de mar? Por cierto, no tienen por qué saber la respuesta, pero es una pregunta válida. Dice, ¿y para qué hay que esperarla, hay que cristalizar la sal para después disolverla? Entonces, bueno, ya saben, la respuesta a esa pregunta es que, perdón. O sea, yo lo que quiero decir es que mi hipótesis respecto a eso es que al tener una menor concentración, no se realiza la hidrólisis de manera efectiva. No te entendí la última parte, Anabela. Si la puedes decir un poco más despacio. Disculpe, que yo opino que al ser en una menor concentración, la hidrólisis no es efectiva. Bueno, tibio, faltaba un poquito más. Si nosotros hacemos este proceso de electrólisis con la concentración del agua de mar, que ya saben es 100 veces inferior a la solución saturada, en lugar de producir hidróxido de sodio y cloro, se va a producir o se va a favorecer la electrólisis del agua. ¿Y qué da la electrólisis del agua? Oxígeno, hidrógeno. Tiene sus componentes. Exactamente, como lo dijo José, lo acaba de decir para oídos de todos. Oxígeno e hidrógeno. Y nosotros, esta planta no es para producir ni oxígeno ni hidrógeno, sino para producir hidróxido de sodio y cloro. Entonces, si la concentración es baja a la celda de electrólisis, justamente entonces lo que vamos a hacer es una electrólisis del agua. Eso es lo que se va a favorecer. Y por eso entonces que tenemos que llegar con una solución concentrada. Eso no tenían por qué saberlo, pero es la razón de por qué el proceso es así, que tiene que trabajar con la sal bruta que se disuelve para producir la salmuera, la solución saturada, y además se aprovecha también para separar las cosas que no son solubles, que no sean solubles en el agua, es decir, como partículas de arena o cualquier otra cosa que venga acompañando la sal bruta. Entonces, ya saben, es decir, la razón de por qué tiene que ser concentrada la solución de salmuera es que si es diluido, se favorece la electrólisis del agua en lugar de la electrólisis de la salmuera. ¿Entendido? Entendido. Ok, entonces, porque de hecho cuando yo empecé a dar esto, que ya se recuerdan, hace un pocote de años, en el año 93, la primera duda que a mí se me surgió es, bueno, pero ¿por qué tú no trabajas con agua de mar? ¿Por cuál es poner la planta al agua de mar y bueno, que se alimente directamente con agua de mar y listo, y se acabó? Pero bueno, leyendo, entonces dice, no, el problema es que la electrólisis demanda que la concentración sea alta porque si no se favorece la electrólisis del agua y bueno, es una respuesta, ¿cómo se llama? Que creo que todo el mundo entiende. Ok, estos procesos que anteceden a la electrólisis son entonces todavía procesos de purificación. Y la cuestión es que la sal bruta, entonces ya dijimos que viene con componentes insolubles al agua y se separan acá en el proceso de disolver la sal bruta con agua. Pero el agua de mar no solamente tiene cloruro de sodio, sino que también tiene otros cloruros. Es decir, en orden de concentración, el cloruro más alto es el cloruro de sodio. Pero también tiene cloruro de calcio y cloruro de magnesio en menor concentración. Y los iones calcio y los iones magnesio entorpecen el proceso de electrólisis. Un momento. Hola Manuel, buenas tardes. Ya no tenemos como 25 minutos de comenzamos. Estamos adelantando ya en el proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Explicamos ahorita la saturación de la salmuera y estamos explicando el porqué de estos procesos que están acá.
Entonces, la razón de estos procesos es que la sal, además de cloruro de sodio, viene acompañada de otros cloruros, especialmente cloruro de calcio y cloruro de magnesio. Y los cloruros de calcio y cloruro de magnesio son igual de solubles, bueno, no igualitos de solubles, pero igual se disuelven en el agua. Entonces, cuando el agua de mar se seca, cristaliza también el cloruro de calcio y el cloruro de magnesio, junto con el cloruro de sodio. Entonces, cuando cristaliza y se disuelve, otra vez tenemos los cloruros de calcio y magnesio. Y repito, entonces los iones magnesio y calcio interfieren acá en el proceso de electrólisis, entorpecen el proceso de electrólisis, específicamente en la membrana. Acuérdense que esto es una celda que se llama de tipo de membrana, la vimos ayer, celdas de membrana. Esta membrana, que es una membrana de un polímero, y tiene una particularidad de que es permeable a unos iones y otros no, ya lo vamos a ver. Pero los iones magnesio y calcio la echan a perder la membrana. Y por eso entonces hay que separar los cloruros de calcio y magnesio. Realmente lo que interesa son los iones calcio y magnesio, separarlos del cloruro de sodio. Entonces, como los cloruros de calcio y magnesio son igual de solubles, no igualitos, pero igualitos se disuelven en el agua, entonces se pone complicada la situación. Cuando digo que se pone complicada, es decir, cómo pensar, qué proceso nos permite separar una sal soluble de otra sal soluble. Ok, repito, no tienen exactamente la misma solubilidad. Yo diría que el cloruro de sodio tal vez es un poquito más soluble que los otros cloruros, pero igual se disuelven en el agua. Entonces, si uno piensa en los procesos de separación que uno ha visto en la universidad, y uno empieza siempre, lo primero que uno se le ocurre, destilación. Ok, la destilación no va a separar, no sirve para eso. Extracción líquido tampoco, lixiviación tampoco, centrifugación tampoco. No sé, alguna otra cosa que se le ocurra de proceso de separación, absorción. Un filtro. Filtración tampoco, porque es que están solubles. Es decir, eso un filtro no lo va a retener. A menos que estemos hablando Osmosis de... inversa, profe. Pudiera ser, pero la osmosis inversa en este caso va a retener todo. Es decir, va a retener todos los cloruros. Y la Evaporación. No, igualito, la evaporación, nada, es decir, se evapora el agua, pero no se van a evaporar los cloruros. Entonces vieron que si lo piensan un momentico, estamos así como condenados a que no podemos separar unos cloruros que son solubles unos de otros. Y entonces, lo que se hace es trampa. ¿Cuál es la trampa? Convertir estas sales solubles, las sales de los cloruros de calcio y cloruro de magnesio, que son solubles, transformarla en otra cosa, en otras sales que no sean solubles. Y esa es la trampa que se hace, porque por solubilidad, imposible. Es decir, si lo ponemos en una cosa magnética como para que los cloruros se vayan por un lado y el otro, nada. Entonces, ambos son cloruros. Ambos son cloruros, ambos son solubles. Si lo ponemos en una centrífuga, tampoco va a separarlo. Si lo ponemos en un campo magnético, eléctrico, nada, no vamos a poder separarlo. Y repito, y los procesos convencionales que uno conoce de separación tampoco va a permitir separar esos cloruros. Entonces, lo que se hace es convertir esos cloruros de calcio y magnesio en cloruros insolubles. ¿Ok? Y de paso, conservar el cloruro de sodio soluble, porque no basta agregar un reactivo que convierta a todos los cloruros en cosas insolubles, porque igualito seguimos teniendo el mismo problema. La cuestión es que hay que buscar un reactivo o un aditivo, para no repetir reactivo, un aditivo que reaccione con los cloruros de calcio y con el cloruro de magnesio y los transforme en sales insolubles o que tengan poca solubilidad. ¿Entendido?
Y entonces aquí es justamente donde lo podemos ver. Se agregan unos agentes precipitantes para que van a reaccionar. La reacción la tenemos acá en el diagrama de flujo. Voy a hacer zoom para que se vea mejor. Un momento. Para separar el cloruro de calcio, entonces se convierte en carbonato de calcio. El carbonato de calcio es poco soluble, casi insoluble. El carbonato de calcio es lo que se conoce como piedra caliza, como mineral. Es decir, con esto se hace cemento, pero lo que estamos hablando aquí es de cantidades pequeñísimas. Entonces, el cloruro de calcio se le agrega carbonato de sodio y reacciona, una reacción rápida. Y se forma entonces carbonato de calcio que es insoluble y cloruro de sodio. Recuerden que estamos hablando de cantidades muy pequeñas, ¿ok? Que el cloruro principal que importa acá es el cloruro de sodio y que supera por lejos la cantidad de cloruro de calcio y cloruro de magnesio. Pero pequeñísimas cantidades de calcio y magnesio entorpecen el funcionamiento de la columna. Entonces, esta reacción se da, pero repito, para que no se... Un momentico que alguien escribió, intercambio iónico. Fabiano. Sí, el intercambio iónico, pero viene después. Como les digo, primero tenemos que separar las sales unas de otras y después las vamos a seguir purificando. Entonces, lo que les decía, hay que hacer trampa. Simplemente convertir estas sales solubles en unas insolubles. En el caso del calcio, reacciona con carbonato de sodio para formar carbonato de calcio que es insoluble. Y en el caso del cloruro de magnesio, se le agrega hidróxido de sodio, que cosa que lo produce la propia planta. La propia planta, recuérdense, estamos en una planta de clorosoda. Se le agrega cloruro de sodio para formar hidróxido de magnesio, que es también insoluble. ¿Okay? Y ninguno de estos reactivos reacciona con el cloruro de sodio para transformarlo en otra cosa. ¿Entendido? Sí, profe. Ok, es decir, está entendido cuál es el objetivo de esto. Regresemos al diagrama, a refugiarnos en nuestro diagrama de bloques, donde se entiende, creo que mejor. Acá. Repito, entonces, esta precipitación se refiere a la precipitación de esas sales que ustedes acaban de ver, de carbonato de calcio e hidróxido de magnesio. ¿Ok? Cuando se forman esas sales, uno como ingeniero químico o ingeniero de proceso, quisiera de que esas sales se formaran en tamaños grandes, pero desafortunadamente no se forman en tamaños grandes. Para formarlos en tamaños grandes hay que hacer un proceso de cristalización, que no es el caso porque uno no quiere recuperar eso, sino simplemente separar esos precipitados que se acaban de formar y separarlo de la salmuera. Pero repito, en la reacción lo que se forman son sólidos muy pequeñitos. Y esos sólidos muy pequeñitos, al ser muy pequeños, no están sujetos, no están, digamos, no decantan, no se depositan, ya vale otra palabra. No decanta, suena así a dos fases. No sedimentan rápidamente por la acción de la gravedad porque son pequeñitos. ¿Okay? Entonces hay que ayudarlos a que se vayan, a que precipiten con una acción de floculante y coagulante. ¿Este floculante y coagulante lo han escuchado previamente? Sí, profe. Yo lo he escuchado más que todo para limpieza de piscinas y eso. Ok, muy interesante. Los floculantes, los coagulantes. El floculante lo que hace es formar flóculos en el agua, y eso limpia el agua.
Es decir, el flóculo, bueno, como floculante hay distintas cosas, pero uno puede ser sulfato de aluminio, creo, si mal no recuerdo, sulfato de hierro creo que también. Y esas son sustancias que por acción eléctrica atraen a materia orgánica formando un flóculo. Un flóculo en su tiempo libre pueden registrar internet, no lo voy a hacer ahorita porque por si acaso para que los que no llegaron tarde, yo no tengo luz. Entonces tengo que avanzar hasta lo que hasta donde la batería, que la batería, para ver, 72% remanente, dice que tiene 1 hora y 34 minutos, lo cual es embuste. Si Profe, llega- ¿y alguien intentando entrar? Ay, sí, se me ha olvidado. Se me había olvidado, no lo había visto, Yuriani. Hola, Yuriani, buenas tardes. Tenemos un Hola, poquito profe. más, tenemos un poquito más de media hora que comenzamos y estamos hablando del proceso de purificación de la salmuera. Pues que me confundo de teclas. El proceso de purificación de la salmuera antes de entrar a la electrólisis. Entonces, para los que llegaron de último, la electrólisis se tiene que realizar con una solución concentrada de cloruro de sodio. Y es la razón entonces por la cual tenemos que crear una solución saturada, que es la solución más concentrada que se puede tener de un sólido. Y bueno, para eso entonces se disuelve la sal bruta con el agua y este proceso permite crear la salmuera, la solución saturada acá. Y de paso, en este proceso de disolución de la salmuera no, de la sal bruta, todo lo que acompaña la sal bruta que sea insoluble se separa. Existe un problema que el agua de mar, además de cloruro de sodio, tiene acompañado de otros cloruros, especialmente cloruro de calcio y cloruro de magnesio. Y los iones calcio y iones magnesio interfieren con la membrana de la celda de electrólisis. Y por lo tanto tenemos que separar esos cloruros. Y esos cloruros se separan de otros cloruros. No hay manera de separar un cloruro de otro cloruro. Ahorita repasamos así todo lo que se nos ocurrió por la mente y no pudimos encontrar nada que pudiera separar un cloruro de otro soluble. Entonces la manera es transformar los cloruros de calcio y magnesio en sustancias insolubles. En el caso del cloruro de calcio se le agrega carbonato de sodio para que reaccione con el cloruro de calcio y se forme carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio es insoluble. Y en el caso del cloruro de magnesio, reacciona con hidróxido de sodio para formar hidróxido de magnesio, que es una sal insoluble. Y bueno, ya estando sólidos, entonces son más fáciles de separarlo. Ya viene un proceso de filtración, ya si están sólidos ya no hay problema. Pero cuando están solubles, no se pueden separar. El problema que tenemos es que cuando se forman estos precipitados, lo hacen con un tamaño muy pequeño. Se forman unas partículas muy, muy, muy pequeñitas y esas partículas pequeñas son difíciles de separarlas. Es decir, se podría hacer por filtración, por supuesto que se puede hacer por filtración. De hecho, hay una filtración. Pero este proceso de filtración, que aquí no aparece, está precedido de un proceso de clarificación. Y ya lo vamos a ver. Y regresemos a nuestro diagrama de flujo para que se vea mejor el proceso. Estamos acá. Yo a la planta de clorosoda la vi por fuera. A las 2 plantas de clorosoda dentro de 15 minutos. ¿Y por qué? Debe ser que cuando hizo la llamada activó alguna opción con tiempo limitado. Una vez nos pasó eso en otra clase. Un momento, ya va, porque eso pasa cuando tengo activado el VPN, pero yo apagué el VPN. Es decir, cuando tengo el VPN prendido, entonces incluso ni me deja entrar. Pero aunque creo que a veces por precaución, cuando solicito el código de invitación, apago el VPN antes, como para saber de qué es de que estamos por aquí. Y esta vez no lo hice, es decir, solicité el código con el VPN activado y
Y bueno, de repente es por eso. Bueno, no importa, igual, si en una hora él va avisando, faltan 10, faltan 5, falta poquito, y bueno, me desconecto y publico un nuevo link, porque creo que ya el que de esta llamada expira. Ok, entonces regresamos a lo que venimos hablando. Les decía entonces que yo vi a las plantas de clorosoda por fuera, no las visité. Así que no sé qué es lo que tienen por dentro. Entonces, bueno, esto que está acá es más imaginativo que otro, pero bueno, aquí hay un recipiente donde se le agrega carbonato de sodio para que transformar el cloruro de calcio en carbonato de calcio. Y otro recipiente donde se le agrega hidróxido de sodio para transformar el cloruro de magnesio en hidróxido de magnesio. Y se forman unos precipitados. Repito, precipitados que son muy pequeñitos. Entonces, para que en vez de esos precipitados efectivamente se pudieran separar por filtración, y de hecho hay filtración, pero para ahorrarle el trabajo a estos filtros y no tener que retrolavarlos a cada rato, se hace un proceso de clarificación, que es donde se remueve la mayor parte de esos sólidos suspendidos. Estoy hablando rápido, ¿se está entendiendo? Sí, se está entendiendo. No es solamente José que está entendiendo, todos los demás respaldan. Sí, profe, se entiende. Gracias por confirmar. Mientras más confirmen, por lo menos no se entiende. Si no entienden algo, avisen. Profe, está hablando muy rápido, no lo entendí, me quedé. Entonces, tenemos los cloruros. Para separarlos tenemos que hacerlos trampas, es decir, transformarlos en unas sales insolubles. ¿Okay? Esas sales, esos precipitados insolubles, no son piedras que se van directamente al fondo y se pueden separar y agarrar con las manos, sino que son sólidos en suspensión muy pequeñitos y que pueden ir directamente a un proceso de filtración, pero traería problemas. No es que traería problemas, se pudiera hacer así, se pudiera prescindir de este equipo, pero la razón de este equipo, de este clarificador, es justamente hacer que los filtros no se ensucien tan rápido y que buena parte de esos sólidos suspendidos se separen en un proceso de clarificación. Y ese proceso de clarificación es un proceso idéntico al que se utiliza para la producción de agua potable. El agua potable, al menos la que nosotros tomamos acá, viene del río, y ese río es turbio, tiene una turbidez. Y entonces, para esa turbidez orinada por material orgánico, que le da color y ese hasta olor que no es bueno tampoco. Entonces, esa separación de esa materia orgánica ocurre por la adición de unos floculantes. Los floculantes son unas sustancias químicas que por atracción eléctrica atraen a la materia orgánica y forman un flóculo. Pero un flóculo, repito, y eso es lo que le invito a que lo vean por ustedes mismos, busquen flóculo, proceso de floculación y vean lo que es un flóculo. Un flóculo no es como una partícula grandota, ni es que el floculante es un imán que atrae todo así rapidito. No, es un proceso lento. Es un proceso lento, se va formando un flóculo, y un flóculo es una unión de materia orgánica que se va haciendo, digamos que cuando uno lo ve al flóculo en un clarificador, uno efectivamente puede apreciar que la materia orgánica se va juntando alrededor de algo invisible, y ese algo invisible es el floculante, pero repito, es lento, pero no termina de formarse como una piedra ni nada, sino que simplemente se van agrupando de a poquito así, y eso forma un flóculo. Algo así que uno le mete el dedo y el flóculo se rompe. Entonces, esa agrupación de materia orgánica, en este caso, no estamos hablando de agua de mar, de agua de río, lo que estamos hablando es de un agua que tiene precipitados y que queremos separarlos. Entonces se le añade esos floculantes y bueno, los floculantes actúan igualito que un clarificador para producir agua potable. En el caso del agua potable, repito, separar la materia orgánica y en este caso separar esos precipitados. ¿Okay? Entonces, la idea es que el flóculo, al ser una partícula, que no es una partícula, sino como un conjunto de partículas,
pesan un poquito más y entonces la gravedad sí actúa mejor sobre ellos. Y entonces deja un agua clarificada. El agua, de hecho, que se toma del clarificador es lo que se llama el sobrenadante. Sale de la parte de arriba porque esto tiene todo un perfil de concentraciones donde en la parte de arriba el agua más clara y a medida que uno se va acercando al fondo, bueno, está más oscura porque van cayendo los flóculos. Y todo clarificador tiene lo que se llama un barrelodos. Lo voy a escribir por si acaso, por si no me escucharon. Barrelodos. Y los clarificadores pueden ser rectangulares o pueden ser circulares. Hay una foto cargada, la estaba buscando ahorita, pero no sé, pero yo la cargué acá en el Google Classroom para que vean un clarificador. Cuando estamos hablando de un clarificador, bueno, tengan idea de lo que es un clarificador, por si no han visto ninguno. Pero las plantas de agua acá, acá en el oriente, el agua que nosotros tomamos en la zona de Puerto La Cruz, Lechería, Guanta, el agua es del río Neverí y hay dos plantas allí. Una que está cuando uno va hacia la zona industrial, cuando va hacia la zona industrial, la tiene al lado izquierdo. Y tiene un clarificador ahí en la orilla prácticamente de la carretera. Entonces, los clarificadores, repito, pueden ser circulares o rectangulares. Entonces, la idea de un clarificador es dar el tiempo de retención suficiente para que el floculante haga su proceso de floculación bien y arrastre a los flóculos al fondo. ¿Okay? Bueno, el barrelodo es... ¿Ustedes fueron a la visita de la Polar? A la Polar no, a la Coca-Cola. Bueno, profe, yo fui. Ya va, ¿quién está hablando? Oriana. Oriana. Bueno, ok. Ahí nos mostraron un clarificador. De hecho, nos invitaron a subir por la escalera, que lo viéramos desde arriba. Ahí tenía un clarificador circular. Y tenía un barrelodo. De hecho, en el momento le dije, mira, vean la velocidad del barrelodo, que es una cosa que apenas uno ve que se mueve porque tiene una ruedita y la ruedita se mueve. Pero si uno... Sí, vas girando así como... Tampoco tan lento, pero sí se nota que va girando. Exacto. Se nota cuando uno se queda viéndolo fijo así se mueve así un poquitico, pero muy despacio. ¿Por qué la razón de que tiene que mover por despacio? Porque si se moviera rápido, revolviera esto. Y más bien lo que uno quiere es tener reposo acá. Por eso es que tiene de moverse lento. Y la idea del barrelodo es que esto típicamente es cónico. Uno ve la parte de arriba solamente cilíndrica, pero... típicamente, repito, es cónico para concentrar la parte de lodos en el centro. Y repito, este barrelodo va barriendo el lodo desde las paredes verticales hasta las inclinadas para despegar ese barro que se va acumulando allí. ¿Entendido el funcionamiento de un clarificador? Sí, profe, entendido. Ok, los que están en la planta de clorosoda efectivamente son circulares. Estos no son de la planta de clorosoda. Estos no sé de dónde son. De hecho, donde lo tomé no dice de dónde son. Pero estos no son los de la planta de clorosoda por si acaso. Okay. Entonces, la idea del clarificador, repito si lo entendieron, es aliviarle el trabajo a los filtros. Si no fuéramos directamente de acá y le metiéramos toda esa carga de sólido suspendido a los filtros, tendríamos que retrolavar los filtros frecuentemente. En cambio, aquí se remueve la gran parte de su sólido suspendido. Nadie preguntó para qué se usa el coagulante. ¿O ideas? Seguramente se lo dijeron, pero en algún momento. Había una electiva de tratamiento de aguas. ¿Eso lo quitaron o lo están dando? No, eso lo quitaron, profe.
Porque la profesora que lo daba se jubiló. La profesora Milena Amundaray. Se jubiló ya hace como unos 3, 4 años. Y ese es el problema, que entonces la gente se jubila y queda la electiva vacante. Bueno, no sé si la profesora habrá dejado algún material como para que otro profesor pudiera guiarse y no le cueste mucho trabajo dar la asignatura. Pero tenemos casos de eso de la profesora Milena, que daba tratamiento de agua. Tenemos el caso de cemento, que lo daba el profesor Héctor Silva, trabajaba en Pertigalete y daba la materia, bueno, inmejorable realmente. Y visita incluida para la planta de cemento. Y a la profesora Shirley, que daba surfactantes. Entonces, se ha perdido todo esas electivas importantes porque, bueno, los profesores se jubilaron y nadie quiere dar clase porque paga muy poquito. Ok, seguimos. Ok, aquí tenemos el proceso de filtración, que, como les dije, realmente no se va directamente desde la precipitación a la filtración, sino que en el proceso de la planta de cloroso del tablazo, al menos hay un proceso aquí de clarificación, que ya saben cómo funciona. El coagulante lo que hace es desestabilizar las cargas que trae la materia orgánica, es decir, sin el uso de un coagulante, el flóculo no se forma, porque el floculante actúa por atracción de carga, pero la materia que se supone va a formar el flóculo tiende a repelerse entre sí. Entonces eso hace que bueno, el floculante no haga bien su trabajo. Entonces el coagulante desestabiliza las cargas. No puedo ir un poquito más allá para explicarle más en profundidad, pero eso es lo que, cuando uno lee la función de coagulante, eso es lo que se dice. Desestabilización de cargas, y lo dejo hasta allí. Repito, ¿qué? Bueno, porque no sé más que eso, más nada. Eso es lo que repito. Se estabilizan las cargas, entonces eso ayuda efectivamente a la acción del floculante. Y lo que les puedo decir es que como floculante se utilizan también sales de aluminio, pero hay uno que, pues cierto, estos días ha habido presentaciones de esa, que uno de los más usados ahorita se conoce con las siglas de PAC. Un momentico. PAC, no. Un momento. Perdí acá. Hoy estaba bien. Policloruro de aluminio. Policloruro de aluminio. P. ¿Y dónde viene la C? Ok, queda menos de un minuto. Ok, entonces ¿qué? Bueno, se corta solo y... Hijo, pero termina de cerrar de acá. PAC, polyaluminium. Ah, claro, el inglés. Polyaluminium chloride. Con razón. PAC. Disculpen. Ok, entonces ya saben que esta sustancia, ¿la habían escuchado anteriormente? No, No, profe. Bueno, ya saben, si alguna vez le piden un ejemplo de un coagulante, ustedes dicen el PAC, policloruro de aluminio. Esto lo utilizan prácticamente todas las plantas que trabajan con agua potable para sacar esa materia orgánica. Esa es la función del PAC como coagulante. Y coagulante, desestabilización de carga para que